En Propuesta Semanal nos sentimos muy honrados de recibir un viejo amigo, aunque él es relativamente joven, pero él es abogado, es politólogo, es académico, pero es diplomático con una carrera de más de 23 años, así que es una persona que tiene una visión holística muy amplia sobre todos los temas que son debate, temas internacionales y temas locales. Élix Fernández. Ramón, un placer. Un honor estar aquí en Propuesta Semanal, de verdad que es un privilegio, y este programa es una tradición del pueblo dominicano y Telesistema, un canal que se ve aquí y allá. Yo te agradezco, él y yo tenemos una amistad y hemos sido combatientes en algunos diversos frentes, procesos, en muchísimas épocas, y entonces qué bueno, ahora logré localizarlo a través de un amigo y poder compartir, porque él tiene un manejo de todos estos temas que vamos a ver en esta entrevista. Pero primero y antes que nada, las 2 tacitas de aroma, sabor y calidad del café de Santo Domingo, que nos brinda Kenia Industrias Vanilejas, y que ya los amables televidentes, hoy domingo a esta hora, hace rato que se tomaron su tacita. Gracias, Kenia. Café Santo Domingo, esto no falta en ninguna familia. Definitivamente. Gracias. Entonces, vamos a hablar con el abogado, con el politólogo y con el diplomático. Y hay un tema, hoy en día usted toma una portada de un periódico digital escrito y Donald Trump ocupa probablemente la mitad de las informaciones, el tema de la guerra arancelaria. Ahora eso ha provocado un tema de confianza y de incertidumbre y de pronóstico de recesión y de inflación. Pero también está la parte legal de las órdenes ejecutivas, que afortunadamente al haber independencia ya de los jueces han anulado algunas. Pero lo vemos a él enfrentando a los jueces, utilizando sus redes para cuestionar. ¿Cuál es la visión que tú tienes de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que puede pasar y del impacto que puede haber en el mundo y por supuesto en República Dominicana? Mira, Ramón, Trump es un hombre eminentemente atípico, es un hombre disruptivo. Hace apenas 2 días, este viernes que acaba de transcurrir, firma la última y más controversial orden ejecutiva eliminando el Departamento de Educación. Sí. Algo que, como dice, va a ser controvertido porque muchos estados van a objetar ante los tribunales esta decisión. Entonces Trump adopta una serie de medidas. ¿Qué ocurre? Que Trump no es un político típico, sino que es un hombre que viene del comercio, que viene del espectáculo, de lo que nosotros llamamos el show business, y entonces Trump está jugando a la política con el comercio, ha hecho una mezcla. Y entonces por eso ves que a veces él, si quiere negociar con un determinado país o acercarse a un país, lo amenaza con algo. Por ejemplo, digamos el tema de Panamá. Todo el mundo sabe que no existe la posibilidad, desde el punto de vista del mundo de hoy, de tú invadir un país o de tú recuperar un bien que fue tuyo en un momento determinado, como el canal de Panamá. Pero él, sabiendo que hay un acercamiento con los chinos, entonces él manda un metamensaje. Y eso obliga al gobierno de Panamá a entrar a una serie de negociaciones. Y en el caso de Panamá vemos, por ejemplo, ¿quién trabajó la ampliación del canal de Panamá? Los chinos. Los barcos que se llaman Neo-Panamax, que cruzan por ahí, lo hacen los chinos. ¿Qué barcos tienen una tarifa arancelaria especial? Los chinos. Entonces él... Y ellos teniendo puertos también. Él manejando la información, que como bien sabes, Estados Unidos es la gran hegemonía, tiene toda la información, entonces él hace una amenaza y entonces obliga al gobierno. Ya 2 esclusas que eran administradas por empresas chinas ya fueron vendidas, cedidas para que empresas norteamericanas, porque eso tiene un interés geopolítico. Entonces Trump juega a eso del perro bravo que te ladra mucho a los fines de llamar tu atención. Y eso lo ha hecho con el tema de los aranceles, con países... Ese ladrido le está haciendo daño a la economía. Sí, le está haciendo daño a la economía, que es su principal problema. Trump tiene 2 problemas que él conoce muy bien, que es la economía de Estados Unidos y el tema de la seguridad. Y conociendo esas 2 grandes preocupaciones que las conoció en campaña, por eso él está tratando de reducir algunos programas. Tuviste lo que pasó con USAID. Dice que el tema del Departamento de Educación, con los fondos federales que se destinan a la educación, la idea es que la educación es una responsabilidad de cada uno de los estados. Entonces él anda buscando hacer recortes, eficientizar el Estado a los fines de mejorar un poco la economía, con la misma estrategia que tuvo del 17 al 21 de traer algunas empresas, aumentándole, por ejemplo, los aranceles a empresas
que producen en México, entonces él entiende que recupera empresas que pudieran estar en México o Canadá que van a producir y eso mejorar un poco la economía, pero que realmente ese juego resulta un poco peligroso, como bien dices. Por eso incluso yo, en un artículo reciente, aquí se ha apostado mucho al asunto del nearshoring. Sí. Pero resulta que eso no es lo que quiere Trump. Trump lo que quiere es que las empresas vuelvan e inviertan en los Estados Unidos, no que inviertan aquí ni en México. Exactamente. Hoy se habla mucho del nearshoring y se habla de los encadenamientos productivos, que por ejemplo República Dominicana, como su principal socio de Estados Unidos, pueda producir algunas piezas de producto que puedan finalmente ser ensamblados en Estados Unidos o viceversa de Estados Unidos y ser ensamblados finalmente aquí. Pero a Trump no le interesa para nada el nearshoring, que es parte de esa dinámica comercial del nuevo mundo, pero a Trump lo que le interesa es que las empresas vuelvan a Estados Unidos porque su problema es la economía. Entonces él quiere darle respuesta a su electorado, al americano puro, como digo yo. Entonces él sabe que el tema de la economía, no hay empleo. Ramón, antes se mandaba comida de Estados Unidos para acá. Habrá el momento que mandaremos comida, arroz y aceite, porque está más barato en la República Dominicana que en los Estados Unidos. Pero también el tema de la seguridad, él sabe que es otra preocupación. ¿Y de qué manera él le da respuesta a esa preocupación que tiene su electorado? Le dice, bueno, el problema de la inseguridad que estamos viviendo son los migrantes que la están causando, que no es verdad, pero entonces él maneja eso, entonces ya tú ves lo que está ocurriendo con las deportaciones masivas, inclusive que pudieran vulnerar derechos humanos, porque a veces encuentran a una persona, lo agarran y inmediatamente lo repatrian sin que un juez haya decidido esa decisión, o lo que está ocurriendo con los que él califica terroristas, como el caso de la Mara Salvatrucha, la Mara 18, el Tren de Aragua de origen venezolano. Exacto, pero tú como abogado, es decir, cogen un tipo de la calle, no va para un juez y lo mandan a El Salvador a que se pudre en una cárcel. Bueno, nosotros, el mundo vio eso con preocupación porque eso parecen los famosos campos de concentraciones de la Segunda Guerra Mundial, y de verdad que es preocupante, y entonces ya hay varios estados, inclusive el gobierno de Venezuela, a través de su presidente Nicolás Maduro, dijeron que van a accionar, porque de verdad que resulta catastrófico ver cómo una persona puede ser retenida en la calle y decir, tú eres un terrorista, pero ¿quién decidió eso? El ICE, el organismo que tiene que ver con la seguridad de migración en Estados Unidos y la persecución de los migrantes ilegales, debe presentarlo ante un juez y presentarles cargos, pero lo están agarrando en la mayoría de los estados, lo califican como terrorista y van directamente para una cárcel en El Salvador. Por lo tanto, tanto el presidente Trump como el presidente Nayib Bukele podrán enfrentar a futuro cargos de crímenes violatorios a los derechos humanos y pudiera ser crímenes de lesa humanidad, porque el trato que están recibiendo, nadie puede ser, viste el caso, lo que ocurría aquí, por ejemplo, haciendo un símil con el caso del joven Joshua Stephen Rife. Pero ese lo vamos a tratar. Sí, entonces nadie puede ser retenido sin una orden de un juez o apresado. De verdad que es dramático lo que estamos viendo en esas imágenes. Pero yo veo un caso de un joven palestino que estaba protestando por los ataques a Gaza, está preso y lo quieren deportar. Y vi una profesora palestina que también la van a deportar aún teniendo residencia, porque lo vinculan a Hamas por lo que escriben en las redes. Ahora es muy fácil porque han declarado terrorista, y entonces lo más fácil es inventarte un expediente de que tú eres una persona medio anarquista, medio terrorista, y entonces sin que un juez haya determinado eso o te haya escuchado, regularmente te van a repatriar. Y de verdad que hay ciertas vulneraciones a derechos humanos, y la comunidad internacional, principalmente Naciones Unidas o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no se ha pronunciado. América Latina no está muy unida, por lo tanto no puede utilizar un bloque común. Tú sabes que los foros de discusión, tanto principalmente CELAC, que es el mecanismo político de América Latina, está muy dividido, entonces eso hace más difícil que se pueda los países decirle, Trump, mira, espera, estos nacionales son que sostienen nuestra economía. Ramón, aunque tú eres ingeniero de profesión, sabemos que en economía, muchos aprendimos economía contigo. Tú trajiste la economía y los análisis económicos a la televisión, y siendo unos muchachos aprendía mucho de ti. El año pasado, por ejemplo, recibimos 10.700 millones de dólares en remesas. Entonces, en la medida que se repatrian, van a disminuir esa remesa, por lo tanto, tú estás golpeando la economía de países que son tus aliados. De México, que recibe 50.000 millones. 50.000 millones. En remesas. Y los campos
Los campos de California, por ejemplo, se están quedando vacíos. Yo vi productores en esta semana en reportajes internacionales que estaban dando los productos, llamando a la gente que los recogiera para que no se perdieran, Ramón, porque ahora, ante esta persecución, muchos inmigrantes han decidido, algunos, salir voluntariamente, otros han sido repatriados, y conozco casos, Ramón, de jóvenes dominicanos que hablé con ellos en esta semana, que tienen 3 y 4 semanas sin trabajar porque están escondidos por temor a que las unidades de ICE lo puedan encontrar en las calles y repatriarlos. Bueno, pero también hay otras partes positivas para el país, y es que ya no habrá presiones internacionales con el tema de las deportaciones. Vimos los elogios que ha hecho el secretario de Estado Marco Rubio en la República Dominicana. ¿Tú crees que eso favorece, podría permitirle al gobierno ser más estricto con el tema haitiano, que es un tema grave? Mira, Ramón, de cara a la visita de Marco Rubio y el ascenso de Trump, ha sido muy positivo para la República Dominicana, y te enumero algunos aspectos. Principalmente, antes de llegar el 20 de enero, Trump anunció la nominación de una embajadora. Sabes que tenemos más de 4 años y medio que no tenemos embajadora, por lo tanto eso será un aspecto importante, y no tendrá la ratificación de la señora Leah Francis, que es la nominada embajadora, problemas de ratificación, porque tú sabes que el Partido Republicano tiene el control de ambas cámaras, por lo tanto no habrá problema ese aspecto. El hecho, por ejemplo, de que, Ramón, teníamos aproximadamente 100 años que un secretario de Estado no iniciaba su periplo por América Latina, y entonces fue importante poner un poco de esa América Latina que había sido descuidada y aprovechada por China en su expansión geopolítica, que el gobierno de Trump haya decidido que América Latina sea el primer viaje de su secretario de Estado, y un hombre que habla español, que su esposa es colombiana y que sus 2 padres eran cubanos. Tercero elemento que veo relevante es, Ramón, el hecho de que hayan escogido a la República Dominicana. Indica que la República Dominicana, entre los 5 países que se visitaron, tiene una importancia capital desde el punto de vista diplomático y económico. Tú sabes que nosotros seguimos siendo una economía muy pujante, y entonces ese aspecto muy positivo. El cuarto elemento es que si hay un país, una ciudadanía que Trump tiene un poco de respeto, oye lo que te estoy diciendo, se llama República Dominicana. Y esto lo analizamos desde el punto de vista antropológico, porque tú sabes, Ramón, hombre conocedor, que Trump, Frederick Trump, el abuelo de Trump, viene de Alemania. La segunda generación es su padre, Fred Trump, y Trump es la tercera generación técnicamente. Son migrantes. Y entonces Nueva York es la segunda ciudad en importancia de República Dominicana. Entonces Trump tiene de manera directa o indirecta un vínculo con esa ciudad que le pertenece grandemente a los dominicanos. Entonces Trump en discursos lo hemos visto pronunciarse peyorativamente contra los puertorriqueños, contra haitianos, pero Trump nunca ha desconsiderado a los dominicanos. Por lo tanto, pienso que habrá una gran oportunidad. Y con lo que tú dices con respecto al tema haitiano, la agenda demócrata presionaba junto a Canadá, a Francia y a otros países para que se busque una solución dominicana al problema haitiano. Ahora, Ramón, si Estados Unidos está repatriando en el ejercicio soberano, la República Dominicana podrá hacerlo, con la diferencia, Ramón, que cuando la República Dominicana hace repatriaciones de nacionales haitianos, lo hace respetando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, sin desmeritar que incluso la República Dominicana ocupa un puesto ahora en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o sea que tiene una doble razón. Exactamente. Vamos a una breve pausa, porque hay temas locales de interés. Ya ustedes vieron la profundidad, pero también la sencillez con que explica Eli Fernández. No se pierdan la segunda parte de la entrevista. Eli, ¿crees tú que las políticas migratorias aplicadas hasta el momento por el gobierno del presidente Luis Abinader con el tema haitiano han sido las correctas? Sí, que han sido las correctas. Sí, mira, el presidente Abinader ha aplicado una política muy correcta desde el punto de vista migratorio, pero no solamente correcta, sino que hemos visto que han sido en el marco de respeto, porque aquí lo que se trata cuando hablamos de migrantes es la no vulneración, Patricia, de los derechos humanos de los migrantes. Y entonces, ¿qué pasa? Que el presidente Abinader ha
concurrido con uno de los momentos de mayor crisis del pueblo haitiano. Ustedes saben que ese país se recuperaba un poco del tema del terremoto, pero ahora el tema de la violencia. Ramón, yo que soy especialista también en políticas migratorias, te puedo decir que las razones por las que migra la gente son económicas y todo el mundo sabe cómo está la economía de Haití. Las razones por las que migran las personas son, por segundo lugar, la violencia. Y entonces todo el mundo sabe que ese país está en manos de bandas criminales. Por lo tanto, la gente está obligada a migrar. Pero uno de los terceros elementos son los desastres naturales. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Haití ha confluido todo. Y entonces Haití no tiene otra salida que el 40-45% de la gente que migra hacia República Dominicana. Otros se van a Estados Unidos, otros se van a Canadá. Y viceversa, Jamaica, otros países de las islas del Caribe. Entonces nosotros tenemos un gran problema de que nosotros hemos asimilado más, se estima, en más de 1.200.000 nacionales haitianos que viven acá. Yo creo que se queda corto. Que se queda corto, pero esas son las cifras que se manejan oficialmente. ¿Qué ocurre, Patricia, Ramón? Que de cara al conflicto lo que ha hecho el gobierno dominicano es asegurar más la frontera para disminuir y entonces también combinado con la Dirección General de Migración y el Ejército, el control de la frontera y la repatriación. Por lo tanto, eso ha ido generando un equilibrio en las repatriaciones. Por lo tanto, yo considero, Patricia, que lo que está haciendo el presidente Abinader resguardando la frontera y repatriando a nacionales que se encuentran de forma irregular se ha hecho de manera correcta, inclusive ha llenado las expectativas del pueblo dominicano que muchas veces tiene la alta preocupación. Ramón, porque no es que nosotros, Patricia, seamos racistas, sino es que nosotros no puede haber una solución dominicana. ¿Qué pasa? Nosotros somos un país en vías de desarrollo, por lo tanto nosotros no podemos asumir 11 millones de nacionales haitianos en nuestro país. Por lo tanto, yo reitero aquí en este programa, Ramón, Patricia, lo que le decía hace un rato, no puede haber una solución dominicana al problema haitiano. La comunidad internacional ha sido muchas veces irresponsable de cara al problema haitiano. Y ahora nosotros vamos a tener en los próximos 4 años, Patricia, un respiro porque vamos a tener menos presión, al menos de Estados Unidos, con respecto al tema haitiano, porque cuando gobiernan los demócratas sí estamos un poco presionados. Cambiando a otro tema, un tema que estuvo demasiado en la palestra, el caso de la desaparición de la turista hindú, el joven que era no sospechoso, sino que era testigo, porque fue el último que lo vio, y todas las implicaciones, logró su habeas corpus, se fue ya del país, pero el abogado, ¿qué dice de ese caso? Bueno, mira, ese caso es un caso común en términos de que muchas veces nosotros recibimos 11 millones de turistas, Ramón. Entonces es normal que alguien dentro de eso se pueda ahogar. Se han ahogado en otras ocasiones turistas. Pero ¿qué pasa, Ramón? También ocurre que se embriaga un turista o cualquier cosa. Eso ocurre dentro de la media estadística normal. ¿Qué pasa? Lo que ocurrió con la joven Zudinska Konansky, de nacionalidad tanto india como norteamericana, es que ha desaparecido y eso no puede ocurrir. Nadie sabe, nadie tiene una explicación. Entonces el vínculo más cercano era con este joven que aparece en unos videos que han salido en la playa. Entonces las autoridades no han podido dar una respuesta. Desde el punto de vista general, dos elementos importantes. Uno, que eso afecta grandemente la imagen pública de un país que trae 11 millones de turistas. Y entonces eso es preocupante, Ramón, porque si tú estuvieras en un país que es emisor de turistas y tus hijas te dicen, papi o papá, nosotros queremos ir a República Dominicana y tú estás viendo que en los medios lo que está ocurriendo, entonces tú le vas a decir no vayan a ese país. Entonces eso le genera un problema de imagen a la República Dominicana. El segundo problema que vimos, Ramón, es el tema de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque persona de interés no existe propiamente dicho en el Código Procesal Penal, y te lo digo como abogado. Pero ¿qué pasa? Que tampoco podemos hablar de testigos, Ramón, porque hablamos de testigos cuando ha iniciado un proceso. Incluso en la normativa procesal penal de la República Dominicana, cuando yo voy a incluir a Pedro o a Juan como testigo, debo poner en qué calidad están ellos como testigos para ver si el juez lo admite. Por lo tanto, era una situación eminentemente irregular la detención de este joven, pero detenido en un hotel. Le han retenido el pasaporte y como pudimos ver, Ramón, el jueves pasado, apenas 3 días, vimos cómo él tuvo que salir con otro pasaporte porque inclusive las autoridades tienen retenido su pasaporte. Entonces, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público han quedado un poco mal ante la imagen del país porque primero no han podido localizar en términos investigativos cuál ha sido la situación de
de la persona física o del cadáver de la joven india, pero tampoco han podido retener al principal sospechoso porque no se le inició ninguna acción desde el punto de vista legal. Por lo tanto, también la imagen jurídica del país pudo haber estado comprometida gracias que el juez Edwin Rijo, de la jurisdicción de la provincia de la Altagracia, en habeas corpus, entonces le pidió a las autoridades que lo dejaran caminar libremente, que él pudiera hacer su vida y que le devolvieran su pasaporte. ¿Pero tú crees que no le va a dejar daño al país en términos turísticos? Sí, se va a comprometer la imagen y mientras más dure el proceso en aclararse la muerte, entonces va a ocurrir lo que ocurrió con la señorita Rita Holloway. Tú que recordarás en Aruba que el proceso duró más de 10 años y los responsables, aunque los últimos que tuvieron, muy similar el caso que tuvieron con ella, pero no había ninguna prueba que lo vincularan porque había desaparecido el cadáver. Luego, por un error que ellos cometen y uno de los jóvenes se ve involucrado en otro caso muy similar, es que son apresados ambos jóvenes. Entonces, en este caso, Ramón, ojalá puedan las autoridades dar una solución y ahí no va a permanecer latente el caso, porque hasta que no aparezca el cadáver o se esclarezca o se diga cuáles fueron las circunstancias en que desapareció la joven, entonces eso va a estar latente entre la imagen del turismo en la República Dominicana. Pero ¿qué pasa, Ramón? Otro problema, y lo voy a dar con una primicia acá, en materia del ámbito del análisis internacional del caso. Imagínate que apareciera el cadáver o apareciera algún vínculo con el caso, con Joshua Stephen Rife. Entonces el Estado Dominicano tendría que en el marco de la cooperación internacional citarlo a él a través de sus abogados. Si él no comparece, entonces tendría que iniciar un proceso de extradición en virtud del acuerdo que tiene Estados Unidos con la República Dominicana. Es bien complicado. Bien complicado el proceso. Ana Patricia, si tiene alguna otra pregunta. ¿Cómo, siempre pregunto esto a todos los politólogos que vienen al programa, cómo tú analizas la situación política del país en este momento con miras a las elecciones del 2028 y en un momento en el cual el presidente Luis Abinader anunció que no se va a reelegir y han salido del ruedo muchos candidatos de fuerzas extemporáneas? Patricia, mi querida prima Patricia Núñez Fernández, acuérdate de Eli Fernández. Patricia, muy interesante tu pregunta, vamos a tener un panorama muy interesante, muy activo, incluso fuera del proceso de la ley. Como tú sabrás, Patricia, no será hasta octubre del 2027 cuando la ley de partido y la ley de régimen electoral establecen la escogencia de los candidatos. Pero ya vemos un gran activismo en el Partido Revolucionario Moderno, como es normal, muchos aspirantes presidenciales, vemos el Partido de la Liberación muy dinamizado y el menos dinamizado es la Fuerza del Pueblo porque ya técnicamente tiene un candidato escogido. Entonces vamos a ver un dinamismo. Pero ahí hay una duda si es el papá o el hijo. No, yo pienso que será el papá. Leonel le va a decir a Omar que se espere un tiempecito más. Si las encuestas dan que Omar es más popular que él. Mira, en política no se ceden los espacios, se arrebatan. Entonces ahí hay un vínculo muy sagrado en términos familiares. Y yo pienso que Omar, que lo conozco desde que era un niño, yo trabajé mucho con el presidente Leonel Fernández dentro de su equipo, 18 años, y te comento que sé que el vínculo afectivo que existe en ellos es de mucho respeto. Por lo tanto, Omar cederá en esta ocasión al menos al presidente, aunque seguirá subiendo en la popularidad de Omar, porque hoy vivimos en una sociedad donde la imagen, el uso de redes sociales, entonces el equipo que maneja Omar se maneja muy bien. Entonces en el Partido de la Liberación Dominicana aparecerán, ya aperturó su proceso de promoción interna el Partido de la Liberación Dominicana y ahí veremos a Francisco Javier y Abel Martínez disputándose la candidatura presidencial, donde pudiera haber un poco de problema, Ramón. Son los dos que tú ves. Sí, básicamente. Juan Ariel todavía le falta. No, porque Juan Ariel no se ha decidido. Juan Ariel con el tema de que está dando clases en una universidad extranjera, no ha tenido el valor de decir voy a dejar esto y me voy al ruedo, aunque es un buen muchacho con excelentes condiciones. Un gran técnico. Sí, en el PRM se va a dar una situación muy especial, Patricia, y es que ahí vamos a tener tres grandes candidatos. Vamos a tener un David Collado, vamos a tener a la hija de Hipólito Mejía, la alcaldesa Carolina Mejía, y vamos a tener a Raquel Peña. Entonces ahí es que estará puesta la atención en ese proceso. ¿Tú descartas a Yayo, a Wellington, a Guido? No lo descarto, son buenos candidatos, pero manejando los números que conozco y como politólogo haciendo el análisis, sé que ahí va a estar la cosa. Esos muchachos tendrán que esperar, pero todo se va a polarizar en términos básicamente entre
David Collado y Raquel ¿Y realmente Peña. David está tan bien como dicen las encuestas? Bueno, no es que esté tan bien, lo que pasa es que los sectores que lo apoyan saben cómo manejar el proceso de la encuesta. Y aunque él no tenga esa aceptación, tú llevarías al ministro de Turismo a Dajabón, a Villa Los Almácigos, No a lo Santiago conocen. Rodríguez, y allá no lo conocen. Entonces, se vive mucho de la percepción. En política, te lo digo como politólogo, mi querida Patricia, tú repites una mentira muchas veces y se convierte en verdad, porque ya las verdades no existen, lo que existe es una verdad relativa. Vivimos, Patricia, en lo que nosotros los politólogos llamamos el mundo de la posverdad, que es una verdad conveniente a ti, la verdad que tú quieres creer. Por lo tanto, se han manejado muy bien y todas las encuestas indican que él, por lo tanto, lo han posicionado en un lugar que, aunque no es real el posicionamiento, en términos del voto, es un posicionamiento real en términos de imagen. Pero tú mantienes ahí que Carolina puede ser una buena competidora y ahora con la vice que ha hecho una buena labor. Y lo que tengo que decirle a Patricia es que el panorama puede ser de división a lo interno del PRM, porque si hay un sector del gobierno ligado al presidente Abinader que trata de imponer a la señora Raquel Peña, entonces pudiera los sectores que representan a David Collado y a Carolina unificarse y terminar saliendo del PRM y yéndose con otra Además, opción. Ahí hay una genética heredada del PRD, ¿no? Bueno, ya tú te imaginas. Así que el panorama político va a estar muy interesante y ojalá me inviten en algún momento a hablar ya solamente del análisis del proceso electoral interno. Ahora que tú haces, No. Pero yo tengo una ultimita. El tema de las candidaturas independientes. Bueno, en los partidos va a causar mucho escozor, pero vivimos en un mundo donde tú no puedes limitar el derecho que tiene la persona. Ya el tema de la candidatura independiente es una realidad. Ya el Tribunal Constitucional decidió sobre eso y tendremos candidaturas independientes en varios niveles, que por cierto ya existían a nivel de los movimientos y agrupaciones políticas. Lo único que se le va a dar una formalidad y entonces el reto está en el Congreso que deberá legislar para habilitar en la nueva ley de partido la modalidad de independientes y en la Junta Central Electoral que tendrá que regular el desborde que puede haber en términos de esas candidaturas. Excelente, qué pena no tener más tiempo, pero en el tiempo previsto hemos agotado los principales temas nacionales y estás comprometido, la próxima vez va a ser en el Telematutino 11. Excelente. Muchísimas gracias, Eli. Muy bien. Un privilegio. Y muchísimas gracias, Ana Patricia. Nos vamos a comerciales.